Bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a resolver un problema de compensación lumínica con las tres variables que estuvimos viendo. Este tipo de ejercicios son muy interesantes porque nos permiten poner en práctica e interrelacionar los distintos conceptos que estuvimos elaborando en las últimas clases. Como aconsejé en la clase, es muy importante para hacer este tipo de ejercicios contar con al menos dos instrumentos. Uno, la infografía, o por lo menos una anotación de las escalas, ¿bien? Y otro elemento es el cuadro, ¿bien? En la infografía lo que vamos a encontrar son las esquematizaciones de las diferentes escalas de las tres variables, diafragma, velocidad de obturación e ISO, y también alguna pauta de cómo es que estas funcionan. Si ven en la parte de acá abajo, acá nos está diciendo que hacia este lado, bien, en este sentido, los diafragmas van teniendo cada vez una mayor apertura, que pasa más luz y que vamos a tener menos profundidad de campo, bien, es decir, un enfoque selectivo. Por el contrario, si vemos en el otro lado, nos dice que si venimos para este lado, a medida que vamos subiendo el número F, vamos a encontrar una menor apertura, pasa menos luz, ¿bien? Y una mayor profundidad de campo. Así con la velocidad de obturación, así con el ISO, y después lo que tenemos es la referencia así de la escala que nos presenta el fotómetro, ¿bien? Bueno, para pensar este tipo de ejercicios, en la consigna, bien, vamos a encontrar dos unidades distintas de información. Una que nos da una pauta de los límites de aquello que queremos registrar, o sea, qué condicionamientos o qué objetivos tenemos con esa imagen, y otra que nos da información técnica, bien, de la dimensión fotométrica de la imagen, es decir, cómo está posicionada mi cámara en el número F, en la velocidad de obturación y en el ISO, ya que toda cámara que uno agarre siempre va a estar con alguna configuración de F, velocidad de obturación e ISO, y cuando aprieto el disparador, bien, a mitad de camino se activa el fotómetro y en función del F, velocidad de obturación e ISO en el que esté posicionado la cámara, el fotómetro me va a decir, bien, si tengo la cantidad correcta de luz, si tengo menos luz o más luz, y esto, como ya vimos, el fotómetro lo expresa en puntos, bien, que son los mismos puntos que podemos encontrar en las distintas escalas. O sea, que los puntos en los cuales se está midiendo el fotómetro están desarrollados en función de esta lógica de progresión geométrica, donde un punto más es el doble, bien, que el punto precedente de partida, dos puntos más es el doble del doble, es decir, 4 veces más. Y esta lógica de funcionamiento la podemos encontrar presente en las tres escalas. Por lo tanto, y como ya habíamos visto, si me falta un punto de luz, bien, el fotómetro me está diciendo que estoy en -1, yo podría agregarle un punto de luz o desde el diafragma, o desde la velocidad de obturación, o desde el ISO ASA. Bien, esto es lo que estuvimos viendo en los ejercicios de las clases anteriores. En este tipo de ejercicios se combinan las tres variables. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer para resolver es hacer el planteo de la situación en la que me encuentro. La situación en la que me encuentro es F11, 1.30, ISO 200, fotómetro -2. ¿Qué hago? Lo pongo en el cuadro. Pongo F11, la velocidad de obturación en 1/30, el ISO en 200 y el fotómetro con 2 puntos de subexposición. Bien, esa es mi situación inicial. Bien, ahí. Esperen que corrijo, ahí está. Esa es mi situación inicial. Entonces, si yo quisiera tomar una foto ahí, en ese mismo momento, en términos de la compensación, ¿qué tendría que hacer? Bien, tendría que compensar esos 2 puntos menos de luz que tengo, bien, haciéndole ganar 2 puntos de luz, bien, a el caudal lumínico que ingresa al interior de mi cámara e imprime la imagen en el sensor o película.
¿Cómo hago esto? Esto también ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Puedo hacerlo tanto de la escala del diafragma, puedo hacerlo desde la escala de la velocidad de obturación y también desde la escala de ISO, ¿bien? En este caso, yo voy a proceder resolviendo desde la escala del diafragma, en principio, ¿bien? Uno, acá lo que tiene que hacer es tomar la decisión de por dónde ir. Yo estoy tomando una decisión. Quizá alguien resuelva este mismo ejercicio yendo desde la velocidad de obturación en principio o desde el ISO, ¿bien? Por algún lado tenemos que resolver. Lo que sabemos es que tenemos 2 puntos menos de luz, ¿bien? Entonces yo le voy a agregar 2 puntos de luz desde el diafragma. ¿Cómo hago esto? Y estoy en un F11 y voy a abrir 2 puntos. F8 abre un punto, F5,6 es abrir 2 puntos. Entonces bajo a la fila de abajo y pongo 5.6. F5.6. ¿Bien? El resto de las variables las dejo iguales. Es decir, la velocidad de obturación la dejo igual y el ISO lo dejo igual. ¿Bien? Lo que no voy a dejar igual, ¿bien?, es el fotómetro. Porque si estaba en menos 2 y lo que hice fue ganar 2 puntos, ahora el fotómetro, ¿qué me diría? Que estoy en 0. ¿Bien? Entonces, lo que voy a poner en el valor del fotómetro es 0, que es el valor que se corresponde a esa compensación lumínica. Lo que hice es simple. Tenía 2 puntos menos de luz, ¿bien? Y lo que hice fue agregar 2 puntos más de luz desde el diafragma. Ahora, esta imagen, ¿bien?, está lumínicamente compensada desde la exposición. Digo, yo podría tomar la foto, ¿bien?, y quedaría correctamente expuesta. Pero ¿qué me dice la consigna? La consigna me tira, bien, una pauta de la imagen que tengo que hacer. Tengo que ir a registrar un partido de fútbol. Bien, si saco la foto de un partido de fútbol con esta configuración, voy a tener un problema. Que si leímos la clase, más o menos sabemos por dónde irá, que tiene que ver con el movimiento del motivo que voy a registrar. Bien, si yo utilizo una velocidad de obturación de un treintavo, bien, de segundo, seguramente, bien, esa acción, esa jugada, ese delantero cabeceando en el partido de fútbol, me va a quedar movido, bien, y la imagen no va a estar bien lograda, bien. Entonces, lo que yo necesito ahora es pensar, bien, una configuración que también me dé 0 el fotómetro, bien, pero que me permita, bien, cumplir con ese objetivo, que es poder congelar el movimiento, que es lo que me está pidiendo el partido de fútbol. Entonces, ¿eso desde dónde lo hacemos? Desde la velocidad de obturación. Esto en la clase está presente. Los deportes generalmente, bien, se trabajan a esta altura de la escala, o a esta, a partir de 1,250 para arriba. 1 sobre 500 es una buena velocidad de obturación para un partido de fútbol. Lo que vamos a hacer entonces es bajar un paso más en nuestro cuadro, bien, pero esta vez modulando la velocidad de obturación. Estoy en 1,30 y la voy a llevar a 1,500. Entonces lo que voy a hacer es cerrar en 1, 2, 3, 4 puntos, bien, menos, bien, de luz desde la velocidad de obturación. La voy a llevar, como dije, a 1 sobre 500, bien. El diafragma va a quedar igual porque eso no lo moví. Bien, el ISO va a quedar igual porque eso no lo moví. Bien, lo que no va a quedar igual, bien, es el fotómetro. Porque ¿qué hice? Estaba en 1,30 y le saqué 1, 2, 3, 4 puntos de luz. Entonces, ¿qué me va a decir el fotómetro? Y tenés 4 puntos menos. Bien. Entonces ahora ya tengo la velocidad de obturación, bien, pero esta configuración que tengo acá no es lumínicamente equivalente a esta de acá arriba. ¿Qué quiere decir que es lumínicamente equivalente? Que en esa misma situación está correctamente expuesto. Esto está explicado también en la clase, ¿bien? Prosigo. ¿Qué es lo que me pasa ahora? Y me va a quedar subexpuesto si tiro la imagen ahí. Bien, pero ya estoy posicionado, bien, en la velocidad de obturación correcta. ¿Qué hago? Vuelvo a compensar.
Entonces tengo que compensar 4 puntos de luz, bien, pero sin tocar la velocidad de obturación que quedó clavada acá, en 1.500. Lo que voy a hacer yo en este caso, bien, es compensar. Como tengo el ISO en 200, no estoy acá, necesito ganar 4 puntos. 1, 2, 3 puntos le voy a dar de ISO. ¿Bien? Sí, le voy a dar del ISO 3 puntos. Entonces, ¿qué hago? En el cuadro bajo un casillero más y pongo 1600. ¿Bien? 3 puntos que le gané del ISO. Es decir, lo que hice fue venir del 200, 1, 2, 3. Las otras variables no las toqué, las pongo igual. Y ahora el fotómetro, como gané 3 puntos y estaba en menos 4, ¿bien? ¿Qué me va a decir? Y bueno, estás en menos 1. ¿Bien? Me faltaban 4 puntos y desde el ISO que hice le agregué 3. 1, 2, 3. ¿Bien? Me faltaban 4, entonces ahora me falta 1. ¿Bien? Y este punto se lo voy a ganar desde el diafragma. Como estoy posicionado en un F5.6, voy a bajar un punto al F4. Antes quiero decir lo siguiente, yo lo que podría haber hecho era desde el 200 hacer 1, 2, 3, 4 y bien, poner este ISO y ya me quedaría compensado. No resolví de esa forma porque me pareció bien agregar un paso más porque estamos ejercitando y viendo cómo utilizar el cuadro y la infografía, ¿bien? Pero si hubiera puesto F5.6, 1.500, ISO 3200, el fotómetro me quedaría en 0, ¿bien? Y el ejercicio estaría bien resuelto a los fines prácticos, ¿bien? Yo elegí el otro camino para mostrar que también puedo, ¿bien? No solo tengo que resolver con una de las variables, puedo combinar como a mí me parezca, ¿bien? Entonces me había ido, sí, al 1600 y estaba en menos 1. Entonces ahí retomo de ese paréntesis que hice. Entonces, ¿qué pasaba? Retomando, me faltaban 4 puntos, le di desde el ISO 3 puntos, entonces ahora me falta 1. Y ese se lo voy a ganar desde el diafragma. Estoy en un F5.6, ¿bien? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo gano? Y abriendo, ¿bien? El diafragma, es decir, bajando un punto nominal de F5.6 a 4, lo que va a hacer es que el diafragma sea más abierto y que pase un punto más de luz. Entonces, este punto menos 1, bien, ya quedó compensado. Pongo el F en 4, la velocidad de obturación la dejo igual, el ISO, bien, lo dejo igual, y el fotómetro, como lo que hice, repito, es, me faltaba un punto y gané un punto desde el diafragma, bien, y gané un punto desde el diafragma, yendo de 5.6 a 4, me va a quedar en 0. Y ahí ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Logramos exponer correctamente con una velocidad de obturación acorde a lo que nos demanda la situación que vamos a registrar, en este caso un partido de fútbol. Ahora bien, lo que yo quiero aclarar es que acá lo que propuse fue una modalidad de resolver este tipo de ejercicios, donde primero se planteó el problema, después en función del déficit o exceso de luz que plantea el fotómetro, lo primero que hicimos fue compensar, dejando en 0 el fotómetro, y a partir de ahí lo que hicimos fue derivar esta otra configuración, ¿bien? Que es lo que se dice lumínicamente equivalente a la primera, ¿bien? Que compensamos. ¿Qué quiere decir esto de lumínicamente equivalente? Que con cualquiera de estas dos combinaciones yo puedo registrar correctamente expuesta la situación que tengo delante de mi cámara, ¿bien? Pero como ya sabemos, no es lo mismo tomar una imagen a una velocidad de obturación de un 30avo que tomarla a una velocidad de obturación de un 500avo, ¿bien? Entonces, más allá de que estos dos pares sean lumínicamente equivalentes, el efecto final en la imagen que vamos a lograr no es el mismo. Y de esto se trata, esto de compensar la imagen y derivar pares. De esto se trata, esto de buscar la combinación correcta de diafragma, velocidad de obturación e ISO que necesitamos
en función de lo que nos esté pidiendo la situación lumínica, ¿bien? Y la situación particular que vamos a registrar. En este caso, un partido de fútbol. Ahora, el ejercicio ya está resuelto. Yo quiero hacer alguna aclaración más que tiene que ver con que esta no es la única forma de resolver, ¿bien?, este tipo de ejercicios. Podría mostrarles así rápidamente otra manera en la que lo podemos pensar. ¿Por qué? Porque yo lo que hice recién fue primero compensar. Ahora yo voy a registrar un partido de fútbol y ya sé que voy a trabajar a esta velocidad de obturación, de un 500avo aproximadamente. Bien, entonces estoy en 1.30, quiero ir a un 500avo, le tengo que sacar un punto de luz, 2 puntos de luz, 3 puntos de luz, 4 puntos de luz. Voy a ir a la velocidad de obturación y poner un 500avo. El diafragma lo dejo igual, el ISO lo dejo igual, y acá, como le quité 4 puntos de luz y tenía -2, me va a quedar en el fotómetro -6. Bien, entonces yo en esta otra forma de plantear el ejercicio, la resolución del ejercicio, opté, bien, en primer lugar, a ir directamente a la velocidad de obturación que quería. Y ahora lo que me queda es compensar estos 6 puntos. Que para compensar podría hacerlo desde el ISO, ganando desde el ISO 1, 2, 3 puntos, es decir, lo llevo a 1600. La velocidad de obturación la dejo igual. A ver que no. La velocidad de obturación la dejo igual. Ahí va. El diafragma lo dejo igual. Y el fotómetro, como le gané 3 puntos y estaba en -6, le di 3 puntos más, me va a quedar en -3. Y estos 3 puntos que me faltan se los voy a ganar desde el diafragma. Bien, estoy en un F11, voy a ir un F8, un F5-6, un F4. 1, 2, 3. Entonces pongo F4, la velocidad de obturación la dejo igual y el ISO lo dejo igual. El fotómetro ahora, como me faltaban 3 puntos y le gané 3 desde el diafragma, me va a volver a decir que está en 0. ¿Bien? Ahora fíjense como con un paso menos llegué exactamente al mismo resultado que había llegado con el planteo anterior. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que no hay una forma única de resolver los ejercicios, sino lo que hay que hacer es razonar e ir tomando decisiones. Bien, todo lo que estuvimos viendo en la aplicación en la resolución de este ejercicio es la aplicación de los distintos conceptos y contenidos que pueden volver a consultar en las distintas clases que tuvimos en torno a la exposición fotográfica, donde vimos las distintas variables, el fotómetro y los efectos que producen las variables en la imagen. Bien. Bueno, espero haber resuelto de este modo y dado respuesta a las distintas consultas que recibí sobre los problemas de exposición. Quiero ver esos ejercicios, espero que les vaya muy bien y bueno, nos estamos escribiendo.